Hola, qué gusto poder acompañarte. Bueno, ya estamos en este segundo programa de Crece y realmente estamos muy felices. Gracias por tus comentarios, gracias por aquellas sugerencias que desde este momento tú ya empezaste a hacernos. Un abrazo para ti que nos estás sintonizando en México, en Ecuador, nuestros amigos también en los Estados Unidos, nuestros amigos en Colombia. Hace poquito, esta semana, nos escribía un amigo desde Nueva York y hoy en la mañana también nos escribió un amigo desde España, así es que yo sé que ahorita están dormidos en España, entonces me dijo, Ofe, si no me quedo dormido y sigo trabajando, pues yo los veré y si no, los veo en YouTube. Así es que tú puedes vernos por todas nuestras redes sociales. Estamos en Crece, como Crece, en Facebook, también estamos en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, yo no sé si tú en algún momento escuchaste esto o a lo mejor tú mismo o te dijeron o tú lo dijiste. Tal vez escuchaste de tus padres decir, papi, ¿de dónde vienen los niños? Ah, los niños vienen de París, los trae la cigüeña. ¿Será que esto es verdad? Bueno, pues todos necesitamos realmente ser educados en este campo de la educación sexual, porque muchas veces se nos hace un tema solo hablar de educación sexual o solo escuchar la palabra sexual o sexo o sexualidad. Ya nos sentimos atemorizados y no sabemos realmente cómo contestar, qué decir, cómo hablarles a nuestros pequeños en la casa o mejor no hablarles. Yo creo que estos temas deberíamos hacerlos algo regulares, como parte de una conversación de un tema como de otro. Hablar de sexualidad también se convertirá en algo familiar cuando nosotros podamos dialogarlo con nuestros pequeños, con nuestro esposo, con nuestra esposa. En algún momento mi hijo de 8 años nos escuchó hablar a mi esposo y a mí y creo que nos estábamos cambiando. Y nos dijo algo como, no lo recuerdo exactamente, pero dijo algo como, mami, ¿qué es el sexo? ¡Ah! ¿Y tú qué crees que le contestamos? Bueno, pues gracias a Dios estaba ahí mi esposo y mi esposo es ginecólogo, así es que yo le dije, él le dice, pues el sexo, tenemos el sexo de los hombres y el sexo de las mujeres y pues nos dividimos de esta manera. Ok, papi. Cerrado el tema y empezamos a hablar de otro tema. Cuando él pregunte algo más, cuando su edad vaya avanzando, le seguiremos diciendo cosas, pero para esto realmente necesitamos estar preparados. Tú y yo necesitamos esta preparación. Y nada mejor que poder hacerlo pues con un especialista en este tema. Así es que quédate conmigo, por favor, porque juntos vamos a seguir en Crece. Sí, todos los días necesitamos crecer y, cómo no, en este tema de la sexualidad. Acompáñanos. Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy estamos en este gran tema. A mí me parece un tema maravilloso y un tema que lo deberíamos hablar con más frecuencia. Si bien son temas de esos que a veces uno cree que son tabús, pues este no debería serlo, ¿no? Yo estaba escuchando el otro día, o lo leí esto en un libro y decía, el problema realmente no es lo que se dice, sino lo que no se dice de esto. Y por eso hoy tenemos a nuestra experta invitada, que me encanta que el día de hoy esté con nosotros. Se trata de la psicóloga, de nuestra invitada, la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, también terapista de parejas, consejera. Bueno, realmente es toda una profesional en este tema. Muchas gracias, Moni, por estar hoy en Crece con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Ofe, por la invitación y siempre es un placer poder compartir contigo y hablar de este interesante tema, ¿no?, que nos compete a todos. La falta de información es la que muchas veces no nos permite realmente decir las cosas tal y como son, no nombrar a las partes de nuestro cuerpo con los nombres exactos y tener este miedo, sobre todo este miedo. Yo creo que es más el temor, es como si nos pusieran una cámara enfrente y cuando tu hijo te hace una pregunta te quedas en blanco, ¿no?, que no sabes ni qué decir. Y bueno, son varias cosas las que limitan, ¿no?, que un padre o una madre puedan acercarse a sus hijos o un cuidador, porque a veces están a cargo de sus abuelitos o tíos. Y básicamente sí, es lo que tú dices, es la falta de información, pero también es que existen muchos mitos, tabús
Aparte del desconocimiento, puede existir un miedo también por experiencias previas negativas con respecto a la sexualidad, y obviamente esto es necesario que se trate. También a veces hay miedo a la propiciación. ¿Y esto qué es? Es que si le doy información, a lo mejor voy a abrirle la mente a mi niño o a mi adolescente y va a querer incursionar en eso, y es todo lo contrario. Siempre tenemos ese temor. Yo creo que es un temor que a lo mejor tú como mamá o como papá lo has tenido, o también, como tú dices, ¿no? Los abuelitos, los tíos, la persona que está encargada del niño o de la niña, no importa. Y muchas veces decimos, no, es que está muy chiquito, pero si acaba de nacer, pero si es un bebé, y luego tiene 1 año, luego tiene 2, y así, ya cuando te das cuenta ya el niño ya es todo un hombre, ¿no? O una mujer. Entonces, ¿cuál es la edad propicia para empezar a hablar de este tema de la sexualidad? Y bueno, es importante que tengamos algo, sí, justamente con lo que tú dices, hablar, ¿no es cierto? A veces entendemos el tema de la educación sexual como el impartir información. Y creemos que es eso, o sea, de pronto el momento en el que nosotros en la adolescencia nos sentamos con nuestros hijos y bueno, vamos a hablar con esto y abrimos una charla magistral. Y no se trata de eso, en realidad la educación sexual es un proceso que es integral y es evolutivo. Se educa no solamente con la información, sino se educa con el lenguaje corporal, se educa con el modelamiento, que significa esas conductas que se aprenden, ¿no? De papá y mamá. Y cuando yo hablo de integralidad, estoy hablando no solo de relaciones sexuales, coito, función sexual, sino estoy hablando también de identidad sexual, orientación sexual, estoy hablando de derechos, estoy hablando de prevención de abuso sexual infantil y por supuesto el aspecto reproductivo y el tema del placer también. Cuando yo te decía que desde pequeños nosotros ya les hablamos de sexualidad, es porque desde pequeñitos ya le decimos mi bebita o mi bebito, ¿no? Ya le estamos calificando como hombre o como mujer. Y le tocas la piernita, el bracito, la manita. Creo que todo eso habla ya de la sexualidad. Por supuesto, sí, exactamente, sí. Entonces, respondiendo a lo que tú me decías, ¿desde qué edad? Es todo el tiempo. Es justamente a veces no creemos que un bebé puede entender lo que nosotros estamos haciendo, pero aún en el hecho de cambiar tan solo un pañal, él puede decir, te voy a cambiar el pañalito y el mostrar el respeto desde el inicio o me de permites su vida. cambiar. Exacto, inclusive es algo que se necesita hacer también, educar a los profesionales, ¿no? Imaginen un pediatra que justamente es de eso, es respetuoso, que sabe que tiene que estar la presencia de un familiar, en muchos de los casos de la mamá, que pueda acercarse al niño con respeto y decirle lo que está pasando. Voy a ponerte el fonendoscopio, por ejemplo. Eso ya es una muestra de, es tu cuerpo, hay límites, ¿sí? Hay respeto. Y con todas esas cosas nosotros estamos educando en sexualidad. Qué interesante eso, porque muchas veces creemos que como padres somos los dueños del cuerpo de nuestros hijos, porque tenemos que cambiarlo, porque tenemos que llevarlo al baño, porque tenemos que bañarlo en la ducha, y como si eso fuera automático, ¿no? Qué lindo es que alguien te diga, ¿me permites? Cuando tú vas a un lugar, ¿verdad? Aún cuando tú sabes que te van a cortar el cabello, te dicen, ¿me permite? Y ya sabemos de antemano que no nos van a cortar el cabello. ¿Me permites ponerte la batita? ¿Me permites cortarte? Mucho más cuando estamos frente a nuestros pequeñitos, ¿no? ¿Me permites cambiarte el pañal? Sabemos que no nos va a decir sí o no. Dice abú. Pero ese abú ya es una indicación de esta comunicación que empieza, ¿no? Y más en esta área de la sexualidad. Sí, porque los niños obviamente son como una esponjita, ¿no? Están viendo absolutamente todo lo que nosotros hacemos y decimos y nuevamente repito, estamos comunicando, ¿no? No solamente a través de las palabras, sino de todo lo que hacemos. De ahí que se necesita entender que la educación sexual es un proceso, nuevamente repito, transversal y que es yo creería que es desde el momento de la fecundación mismo, empieza desde el vientre de la madre, porque aún el cómo uno se siente, cómo lleva el embarazo, esto tiene que ver con la sexualidad. Así es, pero muchas veces también nos preguntamos, bueno, es que ¿yo por dónde empiezo, Doc? ¿Cómo lo hago? Porque conmigo nunca lo hicieron, mis papás a mí nunca me dijeron nada. Tal vez yo no vivía en esta época de la tecnología donde hay comunicación por todos lados y si no lo decimos en casa lo van a aprender en algún otro lado y a lo mejor no lo van a aprender de la manera más adecuada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces sentimos esa inexperiencia, ¿no? Y como tú decías, no vamos a tener una clase magistral, una charla magistral, pero sí esas bases. ¿Qué hacer? Primera cosa es, nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros miedos, ¿no? Y si es que hemos vencido esos miedos.
Si es miedo a la desinformación, pues busco información, contenido que de pronto están en páginas profesionales, de profesionales de la sexología, de la sexualidad, psicología, medicina, dependiendo del tema que vayamos a tratar. Empezamos con eso, buscando una fuente de información que sea adecuada. Pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? Si mi pequeño es recién nacido, o tiene 1 año, o tiene 2 años, o a lo mejor ya empezó con las inquietudes, a lo mejor un poquito más, hablamos de 6, 7 años, y te hacen una pregunta: ¿de dónde vienen los niños? La típica pregunta que casi la mayoría de niños hace. ¿Cuál es la respuesta que, de manera muy práctica, que podemos decirle: papito, mamita, usted puede responderle esto? Por ejemplo, en este caso, ¿qué sería? ¿Que la relación sexual es que papá y mamá se aman mucho y se dan besos? Ya, ahí uno necesita saber, cuando yo decía depende del contexto, también depende de la edad. ¿Sí? Y de la información previa que tenga el niño o la niña, porque a lo mejor como papás ya topamos el tema de lo que era la relación sexual, ¿sí? O ya hemos hablado de lo que es el sexo, qué diferencia el hombre y la mujer, hemos hablado de los genitales, entonces uno podría decir, sí, que la relación sexual, sí, lo que tú decías, ¿no? Es un acercamiento físico que tiene el papito con la mamita porque se aman, entonces estamos introduciendo... ¿Y hasta ahí? Sí, depende de la edad, porque si es que es alguien mucho más grande, pues uno puede sí explicar un poco más y no es espantarle al niño, inclusive hablar de penetración, inclusive decir que el pene de papá está dentro de mamá, y esto en una circunstancia, obviamente que ha sucedido así, pero existe mucho material en el internet que es educativo, hay láminas que están hechas para la edad, para poder explicar, y uno diría, pero se le abre la mente al niño y no, que es desastroso. Primero entender que la relación sexual no es algo monstruoso ni nada, es un proceso natural que la mayoría de las personas lo vivimos. De hecho, estamos aquí vivos y presentes porque papá y mamá tuvieron un orgasmo, tuvieron placer sexual y hubo penetración. Entonces, primero es tomarlo con naturalidad y segundo, pues utilizar algún tipo de material y de acuerdo a la edad. No es lo mismo hablar con un niño de 2 años, que se puede dar el ejemplo que tú dijiste, o hablar con un niño de 7 u 8 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese niño, niña de 7, 8, 9 años inclusive ya miró pornografía, que es la edad más o menos en las que lastimosamente ya son expuestos a este tipo de material. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Hablar de la pornografía sería un buen tema también, que te vamos a comprometer, Moni, en otro momento, pero hoy estamos hablando de la educación sexual en el hogar, sobre todo en los más pequeños de la casa. Y nuestros amigos y amigas ya empezaron con sus inquietudes, eso me encanta, ¿no? Nuestra amiga Joana Lincango ya nos está sintonizando, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y ella nos dice: por favor, ayúdenme con mi inquietud. ¿Qué tan bueno o malo es que nuestros hijos nos vean desnudos o nos bañemos con ellos? ¿Sabes que yo tenía un compañero de trabajo que me decía que para ellos era muy normal y que esto lo hacían... Él venía de otra cultura y él me decía: nosotros con mi hija no hay problema, así lo hacemos y nos bañamos con ella y estamos desnudos y no pasa nada. A ver, aquí hay que entender algunas cosas, ¿sí? Porque el tema de la desnudez en sí no es algo malo, o sea, el cuerpo, el mirar los genitales no tiene nada de malo, es algo intrínseco, cada uno tenemos, es algo bueno, ¿ya? El por qué no exponer, y de hecho, bueno, algunos papitos pueden bañarse con el bebé y demás hasta determinada edad, y hay controversia aún entre los profesionales. ¿Hasta qué edad? Porque justamente a ese punto voy, hay algunos que dicen, no, es que hasta los 2 años, 5 años, y van diciendo, y a mí me gusta esta idea que es hasta que uno de los dos se sientan incómodos. ¿Sí? ¿Uno de los dos, papá, o te refieres al niño? Porque en algún momento puede decir, no, ya surge, ¿no? 7, 8 años, como que ya el tema de la vergüenza, ya no quiero, sí, papi, mami, yo sí te quiero mucho, pero ya no quiero. Y de hecho, hay ciertas etapas en el desarrollo psicosexual también que ellos van cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, ya no hace falta que papá o mamá esté junto al niño bañándole, porque ya a los 5 años ellos empiezan a bañarse solitos. Ya deberían saber, ¿verdad? Entonces, lo que uno, como esto es paulatino, y digo es evolutivo, de pronto al principio pues nos bañamos juntos, después ya mamita se queda aquí al lado, ¿no es cierto? Te estás bañando tú, estoy dándome cuenta que sí, que a lo mejor no te resbalaste, que te estés bañando muy bien, pero estoy respetando tu espacio, y ese es el punto importante en el que voy. No porque mi cuerpo o tu cuerpo sea algo malo, no porque el exponerte a mirarme desnuda sea algo malo, sino porque lo que yo necesito introducir es que es el tema de la intimidad, es tu cuerpo, ¿sí? Tú necesitas vaciarlo. ¿Por qué? Porque el poder establecer límites, el hablar de intimidad, el hablar de tu cuerpo, que tus genitales, que tu cuerpo desnudo no lo tiene que ver cualquier persona,
Esto nos ayuda a prevenir abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces no es un tema de límites, de respeto, de derechos del niño, ¿sí? Es por esto, no por el tema de que la desnudez sea algo malo. De hecho, si es que algunas personas, ¿no?, que de pronto utilizan la Biblia, creemos en Dios, uno sabe, dice, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y Dios lo creó. En el principio fue así, Claro, ¿no es cierto? claro. Entonces, después es que vino el tema de la vergüenza y se introdujo el pecado, etcétera. Pero al principio no. De hecho, la sexualidad la hizo Dios. Exacto. Entonces, y la hizo en un momento adecuado para el acto de la relación sexual, me refiero, para el matrimonio. Lo hizo justamente para ese momento. O sea, creo que fue sabio para cada cosa, para cada situación. Y como tú dices, en el inicio estaba Adán y Eva y no se avergonzaban. Y todo era bueno. Hasta que los dos, hasta que se dieron cuenta que algo estaba mal y empezaron a sentir ese temor. Y esa es una de las barreras que se necesita romper, ¿no? El creer que la sexualidad es algo malo, todo lo que implica, no estoy hablando solo relación sexual, sino todo lo que implica la sexualidad, ¿no? Nuestra identidad sexual, la relación con los otros, nuestros derechos y el acto sexual mismo en sí, y muchos de los aspectos que cubre, es algo bueno, es primero entender eso. Entonces, con mi hijo, con mi hija, lo que voy a hacer es explicarle, ¿no? El, por ejemplo, decir tus genitales son tuyos y esto nadie más lo puede ver o lo puede tocar. También el cuerpo es de la otra persona y necesitamos respetarlo, ¿sí? No hay que verlo o tocar. ¿Por qué digo que la reacción es sumamente importante y que comunica muchísimo? Porque a veces otras circunstancias es que los niños se tocan los genitales y no es necesariamente que ellos se están masturbando, no necesariamente es una masturbación compulsiva o algo que puede llegar a enfermarles, sino que simplemente como el proceso de la curiosidad o de la exploración empiezan a tocarse, pero se están mirando y están hurgando así como uno de pronto está tocando el ojo. Entonces a veces es como que cochino, ¿no? Es cochino, es malo. Esto sí genera una repercusión en la parte sexual que, como dije antes, podría inclusive desarrollar en alguien una disfunción sexual. Entonces, Por llamarle la atención de esa manera. Sí, porque que, queda entonces, impactado. No deberíamos nosotros decirle, hey, eso no se toca, es malo. ¿Qué deberíamos hacer? Depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, en los niños muy pequeñitos lo que hay que hacer es llevarles hacia la distracción. No sé, o sea, otra con cosa, algo más. Pintar, vamos a hacer otra jugar. cosa más. Tómalo de una forma súper natural y por supuesto, ¿no? Si es que uno ve, es siempre decirle, bueno, esto no puede, no debes hacerlo nunca en público, esto es algo que se hace en intimidad y explicarle, ¿no? Y aparte de eso uno necesita también mirar si es que hay algo más. ¿Por qué digo mirar si hay algo más? Porque a lo mejor nosotros estamos mirando que nuestros hijos pequeñitos están tocando todo el tiempo los genitales y resulta que, no sé, digamos en el caso del varón, ¿no es cierto? Cuando hay un prepucio redundante, sabemos que en el glande, ahí en el surco balano prepucial, donde está la cabecita del pene, pueden quedar secreciones. Entonces eso llega a picar, le da comezón y lo que está haciendo es rascarse. Entonces, como siempre nosotros reaccionamos frente a un estímulo, hay una respuesta, algo que empezó siendo un rascón, resulta que también es placentero. Entonces está todo el tiempo así rascándose. Y eso de ser placentero no es el placer de que un nosotros adulto tenemos como adultos, ¿verdad? No, por supuesto que no. Los niños pequeñitos no es que están erotizando, no es que están fantaseando, ni saben que se están masturbando, teniendo una fantasía sexual o recordando algo, no sucede eso, sino que, repito nuevamente, es algo totalmente natural, es un tema de exploración. Ahora, si hay ciertas cosas que uno tiene que ponerle alerta, ¿ya? Porque esto de aquí, uno está hablando de juegos sexuales en la infancia, lo que yo he dicho, niños de la misma edad. Cuando esto ya no es normal, ¿sí? Cuando se da una relación de desigualdad, a lo mejor es alguien adolescente o un niño que tiene mayor conocimiento y que ya lleva a hacer otro tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, y ha resultado, ¿no? Que a veces algunos pacientes cuentan esto en su historia sexual, que de pronto algún niño más grande, un vecino, un primo, vamos a ver pornografía, ¿sí? Entonces traen el celular o algo, vamos a mirar pornografía, o vamos a hacer imitaciones de coito, inclusive pueden llegar a la penetración. Entonces, esto ya no se trata de un juego sexual infantil, sino que es un tema de un abuso sexual reactivo, donde el niño, sí, que está en este caso llevando este tipo de circunstancias, ¿no? que son involuntarias, está perpetuando el abuso, o sea, ya fue expuesto a pornografía, ya fue expuesto a algún tipo de violación o de abuso sexual y lo que está haciendo es repitiendo esta circunstancia con otro niño. A lo mejor tiene un proceso de admiración, a lo mejor uno dice qué lindo que está Pablito, ¿no? O sea, es el compañero del kinder, pero Pablito está lindo porque es amable, porque sonríe, porque es inteligente, no es que esté enamorada ni es su novio. No ¿sí? saben ni no qué saben. es el enamoramiento.
Entonces, ojo, porque de eso también se habla, es como que de la hipersexualización que de pronto han escuchado mucho también en las redes sociales, es eso, es no adelantarles las etapas, ¿no? Ahora sí, por supuesto, en la pubertad, por esos mismos cambios hormonales empieza a aumentar la testosterona y la testosterona hormonalmente tiene que ver con el deseo sexual. Oye, Moni, pero esto de la pubertad, ahorita que tú haces referencia a eso, digo, ahora, ¿desde dónde? ¿De qué edad es la pubertad? Porque antes era, tú decías un puber o un prepuber, es a los teen, ¿no? 11, 12, pero ahora creo que ya están... Sí, es cada vez menos, ¿no? Sí. El rango que se habla, al menos traigo el de las mujeres, es de 9 a 16 años, ¿no? ¿9? Sí, generalmente. En mi época era a los 15. Bueno, en mi época era a los 11 que estaban, ¿no? Yo toda sorprendida fui, ya estoy, cuando todas mis compañeras ya habían tenido su menarca y yo casi de las últimas, pero sí, antes era así, ¿no? Entonces un poco uno también necesita ir de la mano, ¿no? Ir en el proceso en el que están. Entonces un poco respondiendo a la pregunta del enamoramiento, sí es un proceso que puede surgir en la pubertad, en la adolescencia, porque obviamente ya empiezan con el tema social, ya antes de pronto la niña que antes le jalaba las trenzas, ahora resulta que ya me parece bonita, ¿no es cierto? En el tema de los niños, entonces ya empiezan este proceso. Ahora es entender ella hablaba de las redes sociales, ¿sí? El poder explicar que para que una persona mantenga una relación o surjan sentimientos, necesita conocerle personalmente. ¿Qué quiero decir con esto? En las redes sociales nosotros estamos planteando una imagen que es justamente eso, es un perfil. No necesariamente es del todo de la persona, no necesariamente la realidad. Entonces, para que una persona forme pareja, realmente se enamore, ame a alguien, necesita conocer muchos de los aspectos. Por ejemplo, no es solamente la cara bonita. Uno, por ejemplo, tiene que decirle, cuando una persona se levanta, te levantas despeinado, te levantas así, te levantas maquillado. De pronto, el mirar cómo esa persona se expresa con sus familiares, con sus amigos. Entonces, es entender que hay días grises también donde esa persona se enojará. Entonces en el Facebook, en las redes sociales, todos nos mostramos muy lindos, viajando con la familia, la pareja perfecta, nadie cuenta sus momentos más malos. Entonces ni nadie es gruñón, ni nadie es feo y todos somos felices. Sí, tengo una admiración por esa persona, me gusta tal cosa, pero no necesariamente es que estoy enamorado, no necesariamente es que le estoy amando a esa persona, porque para amar uno necesita conocer realmente a esa persona, ¿sí? Y quizás no es el tiempo. Y justamente como amamos tanto, es que queremos educar a nuestros pequeños en todo esto de la sexualidad. Qué bueno que hemos aclarado ciertos temas importantes y a veces los niños también se quedarán con muchas inquietudes que no queremos que otras personas les respondan, sino que siempre las podamos responder desde casa. En un momento, vamos nosotros en este momento a hacer una brevísima pausa, pero, ya nos vamos. estamos a punto de terminar y yo quisiera, Moni, que tú nos des la última recomendación para todos nuestros amigos y amigas que somos papás, que tenemos pequeños y que queremos que estén bien educados. Recapitulando, ¿no es cierto? Primero, entender que la sexualidad es algo integral. Tiene que ver con aspectos físicos, psicológicos, somos seres sociales y relacionales. Tiene que ver no solamente con el hecho de las relaciones sexuales, sino también con la orientación sexual, con nuestra identidad, ¿sí? También, por supuesto, con el tema del placer, con el tema del género. Entonces, son aspectos que necesitamos mirar de forma integral. Segundo, buscar una información que sea adecuada. Tercero, y no por esto va en orden necesariamente, ¿no? El vencer nuestros propios prejuicios, el vencer el miedo a la propiciación. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta esto. Educar es protegerlos. Entonces necesitamos saber que esta es nuestra responsabilidad. Aunque pueden recibir información en el tema de sus escuelas, a través, no sé, de algún grupo eclesial que están teniendo. ¿A través de Crece? Sí, a través de Crece, aunque ellos están recibiendo un tipo de información, que sepan que padre, madre, cuidadores son los responsables directos. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden introducir los valores y principios que ustedes quieren que sus hijos o sus hijos vivan con una sexualidad mucho más saludable. Gracias, Moni, por haber estado con nosotros. Me encantó que pudieras acompañarnos. Gracias, y bueno, a ustedes, amigos y amigas, recuerda que crecer es aprender todos los días, que Dios nos da una nueva oportunidad de amar, de compartir, de aprender, porque juntos somos un gran equipo de Crece. Gracias por estar con nosotros. Recuerda compartir
esta información con tus amigos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook y también, bueno, después nosotros subiremos todo este programa a YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.